Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos aquí para poder estudiar la palabra de Dios y estamos contentos de poder compartir con ustedes todo esto que tiene que ver con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que nosotros estamos estudiando la serie que se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No importa si son entrantes, permanentes, salientes o externos. Y debido a la problemática que está surgiendo en todo el mundo está hablando de las sectas, pero en realidad lo que importa de las sectas no son las sectas que andan por el mundo, sino las que están dentro de la iglesia adventista, las que entran a la iglesia adventista del séptimo día y las que salen de la iglesia adventista del séptimo día para formar grupos y sectas extrañas. Las sectas externas pueden ser religiosas, intelectuales, económicas, de crecimiento personal, de levantamiento de la autoestima, gerenciales, de negocios, porque también hay sectas de negocios, aunque ustedes no lo crean. Todos se manejan por sectas coercitivas y sociedades secretas coercitivas. Entonces, la serie que nosotros venimos estudiando es los falsos profetas en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque hay 4 problemas: la apostasía omega, el zarandeo, las 10 vírgenes que se han dormido, están durmiendo, y el terrible estado laodicense donde Jesús reprende a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la séptima y la séptima parte de la dispensación cristiana en la historia del cristianismo, y que Dios reprende a la iglesia de la Odisea por su terrible estado de tibieza y todas las pésimas características que muestra que tiene la iglesia, y que Jesús le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Y que Jesús le dice: yo reprendo y castigo, reprendo y castigo, reprendo y castigo a todos los que ¿qué? A todos los que amo. Entonces, en base a esas 4 cosas y muchísimas más, pero yo te nombro las 4 más importantes, es que tenemos que estudiar este tema para que no seamos captados por ningún falso profeta sectario, ¿sí? Ningún profeta sectario anticristo que pueda engañarnos y llevarnos a creer o a tener una creencia torcida. La clase de hoy se llama clase número 16, seducción y captación de seguidores ingenuos por parte de los falsos profetas y sus técnicas de manipulación y control coercitivas. Ahora vamos a ver mucho de lo que es la parte sectaria y las técnicas de coerción o de persuasión coercitiva, ¿sí? Para eso, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros defectos de carácter, que nos perdones, Señor, a nosotros, que nos perdones si te hemos ofendido a ti en pensamiento, sentimiento, palabra, obra, que nos perdones, Padres, y que nos des preocupación por la obra tuya, que se vea la preocupación por la obra de Dios en nosotros. Ayúdanos, Padre, porque sin tu gracia no podemos hacer nada.
Sin la gracia infinita de Cristo no podemos hacer nada. Así que te pido por favor que nos ayudes a poder seguir adelante y a poder enseñar este tema tan importante que los hermanos de iglesia tienen que saber. Querido Padre, te pido por favor que nos bendigas y que si hay algún hermano que tiene algún pedido especial, alguna angustia, alguna preocupación que lo aflige mucho, por más que esté compartiendo esta oración en diferido, tú puedas tomar la oración de ese hermano que en este momento, en espíritu, comparte el mismo espíritu de esta oración y tiene las mismas necesidades que nosotros. Por favor, toma esa oración y santifícanos a todos para que realmente podamos estar limpios delante de tu presencia y cubiertos con la justicia de Cristo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, con respecto a la problemática de las sectas, yo sé mucho y habría mucho para hablar, pero yo sé de las sectas externas. Yo te puedo hablar de todas las sectas externas, pero de falsos profetas sectarios, anticristos, que forman grupos sectarios, grupos de control, sectas peligrosas, sectas pequeñas, sectas grandes, secta de lo que fuere. Eso es a lo que está dedicado esta clase. ¿Por qué? Porque las sectas externas son fáciles de comprender si uno ve un documental, lee un documento o lee un PDF. Por lo tanto, nos vamos a detener a ver lo que tiene que ver con las sectas, ¿sí? O los líderes sectarios que iban a ser entrantes, permanecientes o salientes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada para arrastrar discípulos tras sí y formar grupos apóstatas, grupos independientes, grupos separatistas, ¿sí? Grupos anti-Iglesia Adventista del Séptimo Día, grupos paralelos, grupos que hacen lo que quieren, etc. Entonces, hermanos, hay una profecía que dejó Pablo, la profecía de Pablo, en donde él de manera predictiva nos va mostrando, hermanos, nos va mostrando, ¿sí?, qué es lo que iba a pasar en el tiempo del fin de la primera centuria. Y lo que iba a pasar en el fin de la primera centuria es lo mismo lo que va a pasar en el fin de la última centuria que nos toque vivir en el fin de los tiempos. Entonces, si yo entiendo lo que iba a pasar en el fin de la primera centuria, cuando se fue la potencia del Espíritu Santo, también voy a entender lo que va a pasar en la última centuria, cuando descienda la potencia del Espíritu Santo. Y cuando también después se vaya el Espíritu Santo de la tierra, ¿cuándo? En el fin del tiempo de gracia, cuando comienzan a caer las plagas. Entonces, vamos a la profecía de Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31. Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31. En Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31, dice lo siguiente, y por favor presten atención, hermanos, por favor presten atención. Dice así: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, yo trato de ser así. Hermanos, la verdad tiene una cara A y una cara B. La cara A es la leche espiritual, o sea, la parte fácil. Y la cara B es el alimento sólido, que es para personas maduras, con experiencia y con conocimiento bíblico. Entonces Pablo les había anunciado la leche espiritual y el alimento sólido.
Por eso es que acá dice en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y yo me acuerdo que en mis clases, cuando era jovencito, también les decía así a mis alumnos que yo les daba estudios bíblicos: chicos, no se olviden que yo les he enseñado todo el consejo de Dios, la cara A y la cara B. Y por si acaso, si también andan rondando algunas interpretaciones, también daba a conocer que había otras interpretaciones que manejaban algunos intérpretes, pero que quizás no eran verdad. Aquí lo importante, un predicador verdadero predica todo el consejo de Dios. En cambio, un predicador barato solamente predica la cara A, o sea, la cara fácil, o sea, la leche espiritual. Pero para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, primero hay que tomar leche espiritual cuando uno es bebé espiritual recién nacido en la fe. Cuando ha nacido de nuevo es recién nacido. Entonces es bebé espiritual y tiene que tomar leche espiritual. Pero para crecer en la gracia, ya después hay que empezar a comer alimento sólido, que es la cara B de la verdad. Y en la cara B de la verdad es donde muchos fallan. Por eso es que quizás tú a veces vas a estar en la iglesia y te vas a dar cuenta que quizás un maestro de escuela sabática ni siquiera sabe cómo dar la escuela sabática. O algunos predicadores ni siquiera saben cómo predicar ni qué van a predicar. Y esto no es una crítica, yo te estoy persuadiendo a entender, te estoy aconsejando a que entiendas por qué existe esta problemática dentro de nuestro pueblo, y por eso hay personas como yo que tenemos que dedicar estas horas a poder estudiar la Biblia y poder profundizar para entender mejor cómo se dan estas cosas. Entonces, en Hechos capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente: porque dice, por tanto, mirad por vosotros. Cuidado. Esto a mí me asusta porque yo a veces pensaba y decía, pero si a mí no me va a pasar nada porque yo estoy firme en la fe. Bueno, quizás no caiga ante una herejía doctrinal, pero puedo caer en una herejía espiritual, o puedo caer en una herejía moral. Quizás no caiga en una herejía moral, pero puedo caer en una herejía espiritual o en una herejía doctrinal, y así, etcétera. Mirad por vosotros mismos para que no caigamos en ninguna herejía, sea doctrinal, espiritual o moral. Entonces dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, no el pastor, ni el anciano, ni el maestro de escuela sabática, sino en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, presbíteros, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar la iglesia del Señor significa apacentar las ovejitas sinceras. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Hermanos, Pablo le está diciendo que después de su partida iban a entrar, ahí están los entrantes, que yo tanto les nombro, los entrantes, iban a entrar, ¿sí?, en medio de vosotros, ¿sí?, lobos rapaces que no perdonarán al ganado o al rebaño.
Hermanos, ¿qué es un lobo rapaz? Un lobo rapaz es una bestia salvaje que come, devora, ataca, es agresiva. Rapaz significa que ataca con una velocidad y una agresividad que destruye a las ovejas. Y esto es clarito, hermanos. Todos los falsos profetas, sectarios, anticristos, lo único que han hecho es destruir y dividir iglesias. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces que no perdonan al rebaño, que no perdonan al ganado, que no perdonan a las personas y siempre están discutiendo, están debatiendo, están peleando y algunos se agarran a trompadas y forman bandos y divisiones y dividen a la iglesia. ¿Por qué? Porque está profetizado que iban a entrar lobos rapaces agresivos que muerden, que comen, que devoran y que no iban a perdonar al ganado, que no iban a perdonar al rebaño, que no iban a perdonar a las ovejitas. Hermanos, yo he visto ovejitas inducidas a la fornicación por lobos rapaces. He visto ovejitas inducidas al adulterio por lobos rapaces. Ovejitas inducidas al concubinato por lobos rapaces. Ovejitas inducidas a la separación en el matrimonio por lobos rapaces. Ovejitas inducidas a ver pornografía, a filmar videos pornográficos, a tener sexo virtual con otras parejas, a participar de tríos, a participar de orgías por lobos rapaces. Y he visto lobos rapaces que han trastornado ovejitas sinceras con herejías doctrinales, con herejías espirituales y con herejías morales. Doctrinales, espirituales y morales. Entonces, hermanos, el versículo 29 dice, porque yo sé, o sea, Pablo lo tenía bien en claro y así también nosotros lo tenemos que tener bien en claro, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahora están aquí los permanentes o los permanecientes en el versículo 30. Noten cómo están los permanentes o los permanecientes que están adentro. Y de vosotros mismos, noten, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Hermano, estos hombres perversos también son lobos rapaces. Y una de las características de los lobos rapaces es que hablan cosas perversas. Y son piedra de tropiezo e inducen al pecado a las ovejitas sinceras. Un hombre que habla cosas perversas no las habla así porque así nomás, porque sería tonto pensar que un hombre habla cosas perversas así porque así nomás. Cuando se está refiriendo a que habla cosas perversas, se está refiriendo a que iba a hablar cosas perversas a través de herejías de perdición doctrinales, herejías de perdición espirituales y herejías de perdición morales. Y como consecuencia de eso, y aquí comienza el estudio, como consecuencia de eso, iban a arrastrar discípulos tras de sí. Iban a arrastrar discípulos tras de sí.
iban a arrastrar discípulos tras de sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un lobo rapaz que es un hombre perverso? La finalidad, hermanos, es hablar cosas perversas, primero, y arrastrar discípulos tras sí para formar grupos sectarios, grupos peligrosos, grupos coercitivos, grupos criminales, grupos de pecado, grupos anti-iglesia adventista del séptimo día, grupos de manipulación, grupos totalmente equivocados y errados hasta la médula, etc. Por eso Pablo, que era tan espiritual y que lo veía a este problema sectario tan grave, Pablo, que era tan espiritual y lleno de la potencia del Espíritu Santo, predice eso. Y noten cómo en el versículo 30 nos amonesta y dice lo siguiente: y de vosotros mismos, perdón, versículo 31, por tanto velad. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Tú estás velando y vigilando? ¿Estás con la guardia alta? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo tenía un contacto personal con cada uno de los cristianos y los guardaba de los lobos rapaces que destruyen, los guardaba de los hombres malos, ¿sí? De los hombres, de estos hombres, dice, los guardaba de estos hombres que se levantaban y hablaban cosas perversas. Pablo guardaba y cuidaba al rebaño mientras él estaba vivo de los lobos rapaces y de los hombres perversos que hablan cosas perversas. Yo te hago una pregunta. ¿Nosotros somos hombres y mujeres que cuidamos al pueblo de Dios de los lobos rapaces y de los hombres que hablan cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí? Entonces con esto comienza el estudio, hermanos. El aspecto sectario de esta clase tiene que ver con que un falso profeta sectario anticristo enseña herejías, arrastra discípulos tras sí y los saca fuera de la iglesia para formar grupos apóstatas de todo tipo o grupos liberales de todo tipo. Entonces, ¿entienden cómo se va iniciando este estudio para que les cierre el círculo virtuoso en estas horas que estamos estudiando la palabra de Dios? Vamos a ver la profecía de Pedro. Profecía de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Para mí esto, yo les pido por favor que tomen una hoja y un papel, o un cuaderno y un bolígrafo, o una carpeta de formación de estudios bíblicos de profundización, para que anoten todos los textos que yo voy a dar, para que tengan anclaje bíblico, para que cuando venga alguno a decir, no, pero no es así, porque no es así, porque no es así, tú le dices, no, ven, vamos a sentarnos a estudiar. Entonces tú lo llevas a la Biblia y le vas mostrando con la Biblia todos los textos bíblicos que yo te estoy dando.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hermano, esto es un párrafo de 3 versículos que a mí me da miedo y en donde ahí más o menos puedo comenzar a discernir lo grave que va a ser la apostasía omega, tal y como lo dice Mensajes Selectos, tomo 2 y Mensajes Selectos, tomo 3. Entonces dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, así como hubo en el pasado, de manera profética y predictiva, dice, como habrá en el futuro entre vosotros falsos doctores o falsos maestros que introducirán, noten, introducirán encubiertamente. ¿Cómo explicamos este texto? Cuando dice que introducirán encubiertamente herejías de perdición, es de esta forma. Ellos utilizan la Biblia y el espíritu de profecía y el escrito de algunos pioneros que no son aprobados por Elena de White, porque no todos los pioneros manejaban la verdad, sino los escogidos por Dios, que eran Elena de White, Jaime White, Urias Smith, Joseph Bates, Lockwood y 3 más, 4 más, y de ahí pare de contar. Todos los demás que eran pioneros tenían errores garrafales. Por más libros que escribían, yo he leído libros de ellos y tienen errores garrafales. Aparte, eran unitarios, no creían en la Trinidad, no creían que en la deidad hay 3 personas divinas. Entonces, ¿cómo hace un falso doctor o un falso maestro para introducir encubiertamente herejías de perdición? Y noten que aquí la palabra herejías está en plural, porque son 3: herejía doctrinal, herejía espiritual y herejía moral. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Para introducir encubiertamente una herejía, repito, para introducir encubiertamente una herejía de perdición en la iglesia, tengo que hacer 2 cosas. Primero, mezclar la verdad con el error. O sea, lo que yo enseñé, tengo que justificarlo también con un poco de Biblia y con un poco del espíritu de profecía y con un poco de escrito de algunos pioneros. Entonces, juntos citas, juntos versículos, entonces ahí la gente me puede creer, porque estoy mezclando la verdad con el error. Pero la verdad es que justifican sus herejías con textos sacados de contextos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, como de bibliografía de nuestra iglesia, de la escuela sabática o del escrito de algunos pioneros. Sacan de contexto las citas y entonces parece que ellos están diciendo la gran verdad de Dios. Pero cuando nosotros venimos y leemos el contexto de tal cita, descubrimos que no se estaba refiriendo a lo que ellos querían que se refiera. Entonces dice así: y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. El versículo 2, ya habíamos dicho, es terrorífico. ¿Por qué el versículo 2 es terrorífico? Y muchos, ¿qué dice? ¿Y poquitos? ¿Qué dice? ¿Y unos cuantitos nada más? ¿Unos cuantitos esos que tú conoces que no saben nada? No. Y muchos seguirán sus disoluciones. Diversos tipos de disoluciones que siempre tienen que ver en su mayoría con pecados de la carne. Con pecados de la carne. ¿Se entiende?
con pecados de la carne, con diversos tipos de disoluciones, ¿sí? Por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Trata de personas, manipulación psicológica de personas, técnicas de manipulación psicológica de personas, técnicas sectarias de manipulación coercitivas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si hacen mercadería con los cristianos, con las personas de los cristianos, con las almas de los cristianos, es porque están haciendo trata de personas. Y qué casualidad que cuando tú ves cualquier documental, siempre la trata de personas está ligada a una secta. La secta de los hijos de Dios, la secta de David Koresh, la secta de Jim Jones, la secta de Ann Hamilton, ¿sí? La secta de muchos hombres cuyos nombres los tengo anotados un montón, son ahí. Tienen la secta Heaven Gates, la secta Nexium, la secta La Familia, la secta Moon. Tienes un montón de sectas. Y qué casualidad que en esas sectas siempre hay trata de personas, hay prostitución, hay fornicación, hay adulterio, hay tríos, hay orgías, hay trata de personas, hay violaciones, hay abusos sexuales de menores, de niños y de niñas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Hermanos, la casualidad no existe bíblicamente ni científicamente. La casualidad no existe. Porque si la casualidad existiese, entonces no existiría la providencia divina. Y habíamos hablado muchas veces que primero está la doctrina de la predestinación divina, que es la que conoce Dios y la que está escrito en los libros del cielo y que solamente la conoce Dios. La doctrina de la predestinación divina, para que se cumpla, tiene que estar reforzada por la doctrina de la providencia divina. La doctrina de la providencia divina hace que se cumpla la doctrina de la predestinación divina. Por ejemplo, si estaba predestinado que cuando yo vaya caminando a la esquina no se me caiga un árbol encima mío, es porque la providencia divina actuó con el Espíritu Santo y sus santos ángeles sosteniendo ese árbol para que ese árbol no se caiga encima mío y Dios me proteja con su providencia divina. Entonces, existe la doctrina de la predestinación divina y la doctrina de la providencia divina. Pero no es tema de ahora. Lo que es tema de ahora es lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Los mercadean como quieren, hermanos. Yo he visto falsos profetas, sectarios, anticristos, que mercadean con almas como quieren hasta que le rompen la voluntad y quedan con la mirada perdida y caminan como tontos y miran como tontos y no tienen personalidad para resolver los problemas de su vida y se meten en pecados, se meten en fraudes, se meten en estafas, se meten en crímenes, se meten en acciones y negocios que causan muertes de personas y asesinatos. Yo he conocido muertes de personas y asesinatos
¿Todo por qué? Porque tienen una cognición torcida que deriva de una creencia torcida, que deriva de una fe torcida, que deriva de una doctrina torcida, que deriva de las escrituras que torcidas, porque tuercen las escrituras. ¿Quiénes? Los indoctos e inconstantes, abominables, que tuercen las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de todos los apóstoles, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, si yo tuerzo primero la escritura, después sigo toda la otra escala que le he mencionado, hasta que la persona termina con una cognición torcida y entiende todo mal, y por eso vive una vida mala doctrinalmente, una vida mala espiritualmente y una vida mala moralmente. Y a veces termina en la condenación de la iglesia, la condenación pública de la iglesia y la condenación pública de la sociedad. Y por eso terminan condenados al ostracismo, ¿sí? Entonces, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y noten lo que profetiza sobre estos falsos profetas, ¿sí? Nosotros ya lo hemos venido estudiando en todas estas clases, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, Pablo nos advirtió, Pedro nos advirtió, y ahora Jeremías también nos advierte. Repito, Jeremías también nos advierte. Entonces vamos a Jeremías capítulo 23. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23. Es bueno leer y releer y releer y releer y releer hasta que queda claro. En Jeremías capítulo 23 está la profecía de Jeremías, en donde también Jeremías, ¿sí?, de manera predictiva, nos muestra lo que iba a pasar. En Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 3 dice lo siguiente, ¿sí? Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. De nuevo se profetiza castigo para ellos. Versículo 3. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Sí? Y una profecía linda que dice el versículo 4, que nos da aliento, dice así: y pondré sobre ella pastores. O sea, para el tiempo del fin, cuando esté pasando eso, Dios va a poner fieles hijos de Dios que van a ser verdaderos maestros. Entonces dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, ¿qué hacen los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos doctores, los falsos hermanos? ¿Qué es lo que hacen? Noten, desperdician a las ovejas,
derraman a las ovejas, espantan a las ovejas, abandonan a las ovejas porque no las visitan, les hacen tener miedo, las hacen asombrar, las menoscaban. Todo eso dice Jeremías capítulo 23 desde el versículo 1 al 4. Pero menos mal que en el versículo 4 nos da la solución. ¿Y yo por qué estoy utilizando este texto? Porque dice que este texto iba a ser entendido en el tiempo del fin. Noten, Jeremías capítulo 23, versículo 20. Jeremías capítulo 23, versículo 20. Anoten, por favor. Yo le voy a pedir que todos los que escuchan estas horas de estudios bíblicos después puedan bajar estos estudios bíblicos a sus computadoras, sus celulares, sus iPad, sus tablets o cualquier dispositivo electrónico que surja. ¿Por qué? Para que los tengan guardados por cualquier cosa y los tengan para ustedes, para estudiar, para repasar, para recordar, etc. Noten cómo Jeremías capítulo 23, versículo 20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y ahora noten la última cláusula del versículo 20. Por favor, noten la última cláusula del versículo 20. En lo último de los días lo entenderéis cumplidamente. Mi versión dice: en lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. ¿Qué íbamos a entender en los últimos días? En los postreros días, ¿qué íbamos a entender? La profecía de Jeremías capítulo 23 de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos doctores, de los falsos profesores, de los falsos líderes, de los falsos ancianos, de los falsos diáconos y de cualquier falso que es un líder dentro de la iglesia y que se supone que debiera pastorear, porque todos los líderes pastorean. No pastorea solo el pastor designado, pastorean toda la dirigencia de la iglesia para cuidar al pueblo de Dios, ¿sí? Bien, entonces con esta introducción te muestro el aspecto sectario de que muchos falsos profetas sectarios, anticristos, lo que hacen es arrastrar discípulos tras sí. ¿Y para qué? Para hacer trata de personas, para meterlo en todo tipo de degeneración sexual, para hacer tratas de personas, para ¿cómo se llama? Para desperdiciarlos después al final, para al final esparcirlos o derramarlos, para espantarlos, o sea, manipularlos psicológicamente, después para abandonarlos, porque no los visitan. Entonces Dios se hace cargo y Dios se hará cargo en el tiempo del fin, poniendo cristianos fieles que hagan la obra fiel de un verdadero cristiano que pastorea correctamente, como dice la Biblia que un pastor debe pastorear al rebaño de Dios, al cual el Señor Jesucristo ganó por su sangre y que ha puesto a esos fieles cristianos, los ha puesto por autoridad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, un falso profeta sectario anticristo, ¿sí?, siempre va a formar sectas de todo tipo.
Y generalmente las sectas son destructivas para el alma, la mente, el espíritu y las personas de los cristianos. Y por eso es que nuestros pastores se preocupan mucho por nuestro pueblo de que eso no pase. Y por eso se estudia la doctrina bíblica sistemática para que nosotros podamos entender y cuidarnos de estos falsos profetas que llevan discípulos tras sí y forman grupos fuera de la iglesia. Grupos apóstatas de todo tipo, que son coercitivos, que son de trata de personas, donde manipulan psicológicamente, manipulan espiritualmente, manipulan emocionalmente, manipulan físicamente con el maltrato. Entonces, hermanos, quedamos advertidos en esta introducción de que el aspecto sectario es un aspecto muy importante del falso profeta. El falso profeta engaña a las personas para que lo sigan a él, no para que lo sigan a Jesús. En cambio, el verdadero profeta capta personas y atrae personas hacia sí y les dice, bueno, ahora que les enseñé la verdad, entren a la iglesia verdadera y sigan a Jesucristo. Guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que hace un verdadero profeta. No se hace seguir a sí mismo. Hace que todos sigan a Jesús, vayan a Jesús, confíen en Jesús, oren a Jesús y le obedezcan y le sirvan a Jesús. Así que, hermanos, anotemos todos estos textos porque son muy importantes. Entonces, cuando venga por ahí un laiquero a querer hacerse el sabiondo en escrituras y diciendo que la iglesia es Babilonia porque todos son falsos, tú muéstrales que no. En la iglesia hay falsos, que son entrantes, que son permanecientes, que son salientes. Hay, pero no es toda la iglesia. Son solamente los entrantes, los permanecientes y los salientes que meten la pata porque no entienden la Biblia. Pero no es toda la iglesia. Y eso es lo que los laiqueros no entienden, que no es toda la iglesia. En la iglesia hay falsos profetas entrantes, permanentes y salientes. Hay dentro de la iglesia. Pero no toda la iglesia está equivocada y no toda la iglesia es Babilonia y no por eso tenemos que irnos de la iglesia. No, hay que permanecer dentro de la iglesia porque con todos los problemas que tenga, sigue siendo la iglesia del Dios verdadero. La iglesia adventista del séptimo día organizada. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar, ¿sí? No nos dejemos engañar por estas cosas. Anotemos todos los textos porque no faltan los laiqueros con los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Bien, hermanos queridos. Entonces, el tema es el siguiente. Todo falso profeta, sectario, anticristo va a tener como característica, ¿sí?, que tiene una mentalidad donde él se cree un líder de una secta, simple y llanamente como eso. Y para eso, estos líderes religiosos, que casi siempre los líderes religiosos de sectas o se creen Cristo o se creen profeta de Cristo, simple. Siempre estas personas utilizan técnicas de manipulación coercitiva. Entonces, por eso esta clase número 16 la hemos llamado seducción y captación de seguidores
ingenuos por parte de los falsos profetas y sus técnicas de manipulación y control coercitivas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Hay una técnica, vamos a empezar a ver las técnicas que usan estas personas para poder engañar, ¿sí? Una técnica se llama la lluvia de amor. Sí, así como escuchan, la lluvia de amor. Y es donde ellos te reciben bien, te tratan bien, te hacen sentir aceptado, te admiran, dicen que vos sos un buen alumno espiritual, un buen hijo espiritual, que ellos son tu padre espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que Judas ya hablaba de esta técnica de lluvia de amor para adular a las personas. ¿Sí? Entonces vamos a Judas capítulo 3. Judas capítulo 3. En Judas capítulo 3 dice lo siguiente, hermanos. Judas capítulo 3. En Judas capítulo 3 dice versículo 3, 4, 7, 8 y 16. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, resulta, dice Judas, que me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces el apóstol Judas nos manda a contender eficazmente por la fe, porque es santa. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol daría esa orden? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol daría esa orden? Y dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y cómo es que entran encubiertamente? Haciéndose pasar por adventistas, yendo con una Biblia y un libro del Espíritu de Profecía debajo del brazo, leyendo un poco de la Biblia, leyendo un poco del Espíritu de Profecía. Entonces así entran encubiertamente, por lo menos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. O sea, aquí hay predestinación negativa. Y noten cómo los describe a los falsos profetas. Hombres impíos. ¿Y qué hace un hombre impío? Convierte la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que es solo el que tiene el dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que estos hombres impíos, hermanos, falsos profetas, sectarios, anticristos, son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en disolución y libertinaje. Entonces, versículos 7 y 8. Como Sodoma y Gomorra. Noten cómo todo tiene que ver con pecados de la carne, pecados naturales y contra la natura. Como Sodoma y Gomorra y las grandes ciudades comarcanas, las cuales, de la misma manera que ellos, habían fornicado y habían seguido la carne extraña, puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y por favor, noten el versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores, yo me pregunto qué será lo que soñaban, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne.
amancillan la carne, manchan la carne, corrompen la carne y menosprecian la potestad y vituperan de las potestades superiores. Versículo 16. El versículo 16, hermanos, es tremendo el versículo 16. Repito, el versículo 16, hermanos, es tremendo. Entonces, cuando yo voy a leer el versículo 16, ¿sí?, tengo que tener en cuenta de que tengo que hacerle caso a lo que dice el versículo, ¿sí? Yo no puedo obviar y decir, ay, no lo entiendo el versículo. No lo entiendo. Dice el versículo 16. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya que Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? O sea, el carácter bifásico de un falso profeta sectario anticristo es que primero muestra su primera fase, buenito, mansito, ovejita. Y la segunda fase es malo, perverso, impío, abominable, agresivo, manipulador, lobo rapaz. Entonces, cuando ellos entran, manifiestan primeramente la primera fase de su carácter, que es el buenito ovejita. Y noten que el versículo 16 te muestra cómo un falso profeta comienza diciendo que muestra la primera fase de su carácter, ¿sí? ¿Qué es? Dice así: estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos. O sea, son lobos rapaces por dentro, pero manifiestan la primera fase. Dice, estos son la segunda fase. Son murmuradores, querellosos, o sea, peleadores, andando según sus deseos, o sea, carnales sexuales. Pero aunque son segunda fase, lobos rapaces, ellos usan la primera fase de su carácter ovejita. Noten. Y su boca habla cosas soberbias, ¿pero para qué? Teniendo en admiración a las personas por causa del provecho. Admiran a las personas, le dicen cómo te admiro, qué buen cristiano que eres, qué buen chico que eres, qué sincero que eres, tú puedes más, tú estás para un cargo, te invito a estudiar conmigo, ven a mi casa a estudiar, ven, nosotros tenemos un grupo, ven con nosotros este grupo. Entonces, ¿qué hacen? Y su boca habla cosas soberbias, como diciendo, ¿sabes que nosotros conocemos realmente en perfección la profecía de Apocalipsis 17 de la gran ramera? Nadie la sabe como nosotros, y hablan soberbios. Y de ahí, teniendo en admiración a las personas por causa de provecho. O sea, dice, nosotros te admiramos a vos, te vemos que sos buen cristiano, honrado, sincero. Por lo tanto, venite a nuestro grupo. Ahí vas a conocer a un hombre que te va a enseñar la profecía como corresponde, y esto que aquello, y esto que lo otro. Entonces ven, para que realmente veas que tenemos la verdad. Entonces la técnica de la lluvia de amor es tener en admiración a las personas por causa del provecho. Se la pasan admirándolas de muchas formas para después sacarles el provecho.
Ahora vamos a segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro capítulo 2. En segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, dice lo siguiente. En segunda de Pedro capítulo 2 dice los versículos 13 y 14, hablando de la técnica de la lluvia de amor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleite cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores. Hermanos, ahí están las salideras, las juntaderas y las comilonas. Nos juntemos a comer, pero resulta nos juntemos a comer en la casa de tal hermano. Viernes a la noche, sábado al mediodía, sábado a la noche, durante la semana, etc. Pero dice, estos son suciedades y manchas. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, o sea, en esos agapes que hacían, juntamente se recrean en sus errores. O sea, hacen bromas, hablan malas palabras, chismean, calumnian, seducen personas, hay promiscuidad. Ni bien han empezado a tratar, a los 15 minutos ya es toda una fiesta y hablan cualquier cosa. Y la reunión, en vez de ser una reunión cristiana, se torna en una reunión mundana. ¿Sí? Y si tú no me crees, noten lo que dice el versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, seduciendo o cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Hermanos, los falsos profetas, sectarios, ¿sí?, anticristos, son hijos de maldición. Seguimos leyendo, hermano. Versículo 18 al 20. Versículo 18 al 20. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ahí está también lo que decía Judas. Vení, dice, vení, porque nosotros en nuestro grupo enseñamos profundamente la divinidad de Cristo. Nosotros en nuestro grupo enseñamos profundamente el tema del santuario. Nosotros en nuestro grupo enseñamos profundamente cómo echar fuera demonios, o cómo hacer milagros, o cómo profetizar. Aquí se han hecho cursos místicos, y justo yo los tengo grabados, en caso de que me los pidan como prueba, de un sujeto que sin autorización de la iglesia y sin saberlo el pastor se puso a dar un curso para hacer milagros. Curso de milagros, ¿sí? Bien. Entonces, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, porque realmente es vanidad lo que hablan, no es nada que te lleve a la santidad, sino a la vanidad. Ceban, y por favor noten, ceban o seducen con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Versículo 19, ¿sí? Noten el versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas,
enredándose en ellas, son vencidos, porque tienen que ser vencidos, si no, no se cumple. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Entonces, vuelvo de nuevo al versículo 18 y 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. ¿Qué hacen los falsos profetas, sectarios, anticristos? Seducen y ceban, pero ¿con qué seducen y ceban? Con plata, con materiales, con muebles, con inmuebles. No, con concupiscencias de la carne. Por eso me canso de explicarles. Ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones, diversos tipos de disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Versículo 19. Prometiéndoles libertad, noten cómo los falsos profetas, ellos te tratan bien y dicen, vos vas a ser libre, vas a ser liberado de malos espíritus, liberado de maldiciones, liberado de las cosas malas, de las calamidades, pero nunca del pecado. Dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que los venció. Entonces, hermanos, ahí tenemos nosotros en la técnica de la lluvia de amor cómo las personas tratan, es decir, cómo los falsos profetas, sectarios, anticristos tratan a sus seguidores, ¿sí? Admirándolos, seduciéndolos con las concupiscencias de la carne, prometiéndoles libertad, todo, pero ellos mismos no sirven. Ellos mismos no tienen poder. Entonces, los captan con lluvia de amor para que finalmente terminen descubriendo que son lobos rapaces, esclavos de las concupiscencias y lascivias de la carne, y ellos, esos miembros, terminan cayendo en pecados sexuales con los mismos líderes de la secta o con el mismo falso profeta que lidera esa secta. O sea que, hermanos queridos, ¿se dan cuenta por qué tenemos que tener cuidado y analizar todas estas cosas bien para que no seamos engañados? Porque con esa técnica, con la lluvia de amor, ellos encuentran cualquier persona en estado de ingenuidad, en estado de indefensión, en estado de vulnerabilidad, en estado de debilidad, en estado de ignorancia. Y ahí nomás son presa fácil de estos falsos profetas, sectarios, anticristos, transgresores de la ley. Transgresores de la ley. Entonces, hermanos, cuidado con la técnica de la lluvia de amor para llevarte a un grupo donde hay un tal fulano de tal que explica doctrinas extraordinarias y solamente él las explica y resulta que nadie más las puede explicar mejor que él, ni siquiera los otros estudiosos y ni siquiera los pastores. Así que, hermanos, tengamos cuidado con eso. Bien, hermanos. Entonces, ¿se ha entendido lo que estamos explicando? Bien. Otra técnica, hermanos, es la técnica del aislamiento social. ¿Qué produce la técnica del aislamiento social, hermanos? El falso profeta siempre trata sutilmente
de alejarte primero de tu familia, después de la iglesia y después del mundo, y formar un grupo cerrado y hermético que tiene hermetismo y secretismo, para que todo lo que se hable ahí quede ahí y ellos queden como que tienen la poderosa verdad. Cuidado, 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 porque tienen la poderosa verdad. Entonces yo te voy a mostrar que el aislamiento social siempre tiene esas tres fases. Primero te alejan de tu familia, te aíslan de tu familia, después te aíslan de la iglesia, ¿sí? Después te aíslan de tus amigos, y perdón, cuarto, y después te aíslan del mundo diciendo que el mundo es cruel y pecaminoso y etcétera. Entonces, la técnica del aislamiento social es para poder controlarlo más completamente al seguidor, para poder, digamos, controlarlo más completamente al seguidor. Y por ahí me acuerdo de muchos pastores adventistas de corte sectario, de corte independiente, de corte separatista, cómo forman sus propias radios, sus propios canales, sus propias fincas, sus propias huertas, sus propias escuelas, donde hacen trata de hermanos adventistas pobres que no tienen qué hacer y los mandan a trabajar a esas fincas, a esas granjas, so pretexto de que están haciendo cosas naturales que indique el espíritu de profecía. Pero en realidad funcionan como sectas. Y qué casualidad que esos pastores, por más que tienen credenciales, son aquellos a quienes les prohíben predicar fuera de su distrito. Ustedes me entienden. Entonces, a ver, veamos la técnica del aislamiento social que está, y yo puse una nota aquí al margen que dice perfecta explicación. ¿Por qué? Porque no he encontrado una explicación más perfecta que la que dice la Biblia con respecto a la técnica del aislamiento social. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al 29. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 29. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 29 dice lo siguiente. Por favor, presten atención. Hijitos, ya es el último tiempo, o sea, era el último tiempo de la primera centuria, donde iba a terminar la primera dispensación histórica de la iglesia de Éfeso. Ya se acercaba. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, dice, noten la última cláusula del versículo 18. Así también al presente, o así también ahora, han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Así también como fue para el fin de la primera centuria, será para el fin de la última centuria. Entonces nosotros podemos decir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, muchos anticristos, muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Por eso yo les llamo falsos profetas, sectarios, anticristos. Porque aquí les llamas anticristos. Y se acuerdan que ya hemos visto los entrantes, los permanecientes y los salientes. Bueno, aquí están los salientes. Y los salientes tienen más dinámica, hermanos. Más dinámica. Noten. Versículo 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. ¿Cómo?
salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Todos esos que se salen afuera y terminan siendo anti-iglesia adventista, con grupos anti-iglesia adventista organizada, dice clarito que salieron de nosotros, y está la palabra en plural, no dice salió. Todos esos anticristos, que eran muchos, ojo, eran muchos, por eso es grave, todos esos muchos anticristos engañaban a los miembros de iglesia ingenuos, luego se salían ellos, arrastraban a muchos seguidores, y cuando se salían ellos y arrastraban muchos seguidores, ¿qué dice el apóstol Juan? No se preocupen porque eso tiene que pasar, así que no se preocupen. ¿Por qué? Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Hermanos, no todos los que están en la iglesia son de nosotros. Y por eso es que los que se creen profetas, ¿sí?, o que tienen revelaciones de Dios y todo eso, terminan saliéndose de nosotros para que se manifestase que todos no son de nosotros. No son de nosotros. Entonces, ellos son muchos anticristos, son falsos profetas, engañan a los creyentes, salen de la iglesia, sacan miembros de la iglesia, y forman diferentes tipos de grupos, y la mayoría contra la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben lo que dice la Biblia de esos? Dice así, última cláusula del versículo 19. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. ¿Se entiende, hermanos? No son de nosotros. Seguimos leyendo. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que dice la Biblia. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira procede de la verdad. Y noten qué bien que lo explica. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Ustedes van a ver que los líderes sectarios siempre se creen profeta de Cristo, encarnación de Cristo, reencarnación de Cristo o materialización de Cristo. Y al hacer eso, niegan que Jesús sea el verdadero Cristo y por lo tanto niegan al Padre y al Hijo. Lo vuelvo a repetir. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús, el único Jesús verdadero, el bíblico, es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Por ejemplo, la famosa secta La Familia, ¿sí?, liderada por Ann Hamilton, esquizofrénica, hija de esquizofrénica,
Ella era una mujer de la élite de Australia y formó una secta donde había trata de personas y había mezclada mucha gente poderosa ahí, mucha gente de mucho poder, de mucho dinero. Y resulta que esta mujer, Anne Hamilton, ella decía que era la reencarnación de Cristo. Entonces ahora, por favor, tratemos de usar un poquito de lógica. Tratemos de usar un poquito de lógica. Primero, que la reencarnación no es bíblica. Segundo, si ella es la reencarnación de Cristo, entonces el Jesús de la Biblia no es verdadero, porque toda la Biblia dice que Él se encarnó una sola vez, murió, resucitó y se fue al cielo a hacer su ministerio celestial, sumo sacerdotal, mediador en favor entre Dios y el hombre. Y no se iba a volver a encarnar en otras personas, no se iba a volver a reencarnar en otras personas, no se iba a volver a materializar en otras personas. O sea que si lo descosemos al versículo, vemos por qué niegan a Jesús, niegan al Padre, niegan al Hijo. Entonces, el versículo 22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cuando Anne Hamilton decía de que ella era la reencarnación de Cristo y había que obedecerla a ella, esta tal era anticristo que negaba al Padre y al Hijo. Y qué casualidad que murió esquizofrénica, murió loca en un asilo, igual que su madre. Entonces, versículo 23. Cualquiera que niega al Hijo, éste tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. O sea, Pablo en el versículo 24 dice: por favor, lo que acabo de explicar, no se les olvide, no se les olvide, por favor. Me maté explicando esto, por favor, que no se les olvide. Versículo 24. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Y el versículo 26, hermanos, el versículo 26 explica el versículo 18. Bueno, noten cómo el texto es explicado por el contexto. Entonces, como el versículo 26 explica el versículo 18, leo de nuevo 1 de Juan 2:18. ¿Y qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, muchos anticristos, muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Versículo 26. Os he escrito esto no sobre cualquiera, no sobre cualquier hermano que ande mal espiritualmente, o sea nuevito en la fe, o le cueste la vida cristiana, no. Dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y según el contexto, ¿quiénes eran los que engañaban? Todos esos muchos anticristos que habían comenzado a levantarse para engañar a los otros y salirse de la iglesia y llevarse seguidores de ellos, apartarlos de sus familias, aislarlos de sus familias, ¿sí?
aislarlos de sus amigos, aislarlos de la iglesia, ¿sí? Aislarlos de la iglesia, aislarlos del mundo y finalmente formar un grupo cerrado con secretismo, con hermetismo, en donde solamente domina el líder. Por eso le llamo falso profeta, yo les llamo falsos profetas sectarios, falsos profetas sectarios anticristos. ¿Por qué? Porque así dice acá en 1 de Juan capítulo 2, os he escrito esto no sobre cualquiera, sino sobre los que os engañan. Versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Hermanos, aquí tenemos la técnica del aislamiento social. La técnica del aislamiento social. Sutilmente, primero te aíslan de tu familia, después te aíslan de tus amigos, después te aíslan de tu iglesia, después te aíslan del mundo y forman un grupo con secretismo y con hermetismo, ¿sí? Para poder dominarlos como ellos quieran y como a ellos tengan en ganas, para poder controlarlos y manipularlos mentalmente. Entonces, hermanos, habiendo entendido ahora cómo existe la técnica del aislamiento social, también podemos entender que existen un montón de otras técnicas de manipulación coercitiva, tanto violentas como sutiles, pero que llevan a la coerción y al lavado de cerebro y a ese proceso mental que se da en la persona para que pueda cambiar su personalidad. Y vuelvo a repetir, una cognición torcida viene de una fe torcida. Esa fe torcida viene de una doctrina torcida. Esa doctrina torcida viene de las sagradas escrituras torcidas, que a su vez vienen de personas torcidas que la Biblia le llama indoctos, inconstantes, abominables y extraviados. Entonces, hasta aquí vamos viendo esta clase que tiene que ver con el aspecto sectario de los falsos profetas, sectarios, anticristos, y para que ustedes vean por qué hay muchos dentro de la iglesia que de pronto se van de la iglesia y arrastran mucha gente con ellos, como ha pasado aquí en Tucumán en la década de los 90, cuando se dividió la iglesia del centro, que fue un grave problema que llegó hasta la Asociación General, y se dividió la iglesia en dos por causa de un tipo, de un sujeto, ¿sí? Y resulta que nosotros, hasta donde vamos viendo acá en este estudio,
podemos ver que ya estamos sabiendo más que los psicólogos, antropólogos, sociólogos y teólogos que se especializan en estudiar sectas, porque nosotros estamos yendo directo al grano, no a lo que escriben libros, sino a lo que ya está escrito en la Biblia. O sea, vamos directo a la Biblia porque yo soy un biblista, ¿sí? Entonces, yo doy estudios bíblicos y me especializo en Biblia, no en teología. La teología da herramientas, pero el fin debe ser saber Biblia. Entonces, hermanos, la técnica del aislamiento social está explicada perfectamente en 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 29. Entonces, así te van aislando para poder manipularte, de tal manera que tú lo terminas considerando al falso profeta como tu guía, tu consejero, tu padre espiritual, el que siempre te consuela bien, el que siempre te consuela de manera maravillosa como Achitofel. Entonces, abundan los Achitofel, hermanos. Abundan los Achitofel. Así que, hermanos, yo quiero dejar acá este estudio para que no se haga tan largo, porque si no después no los van a poder escuchar. Entonces, quiero dejarlo acá y quiero continuar para darle todas las otras técnicas, para que ustedes conozcan las otras técnicas. Así que espero que les haya servido hasta el momento donde vamos empezando, les haya servido de edificación e instrucción y puedan conocer lo que dice la Biblia sobre este tema. Entonces, ¿qué les parece si para terminar hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido estudiar esta clase número 16, que sería la primera parte, y que podamos seguir estudiando este mismo tema, los falsos profetas en la iglesia adventista, ¿sí? Y con la clase que tiene que ver con la seducción y captación de seguidores ingenuos por parte de falsos profetas y sus técnicas de manipulación y control. Padre, ayúdanos a entender a estos falsos profetas y sus técnicas de manipulación, para que no seamos presa de esas técnicas de manipulación con palabras suaves, con palabras fingidas, pero que después terminan mostrando la segunda fase de su carácter, que es ser un lobo rapaz, un hombre perverso que habla cosas perversas y que introduce encubiertamente herejías de perdición, doctrinales, espirituales y morales, engañando a la gente. Toma el pedido de cualquier hermano que esté en necesidad, sufrimiento, angustia o enfermedad, y por favor tócalo con tu mano, acércalo a ti. Con tu Espíritu Santo trata de ligar la alma de ese hermano a ti, Señor, para que tenga una comunión íntima contigo y una relación íntima con tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo y tus santos ángeles para que nos cuiden y nos guarden del maligno y del mal, para que no nos dañen, y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Y Señor, no permitas que ningún pícaro, ¿sí?, con el pretexto de hablar convincentemente y seriamente, y porque ha leído mucho, nos haga creer que Él es obediente, servicial y fiel y un santo cristiano, cuando en realidad está siendo un falso profeta. Ayúdanos a huir de estos errores en estos tiempos difíciles, y te pedimos por tu iglesia en toda la tierra, por nuestros pastores, por nuestros dirigentes, para que la iglesia pueda contestar la oración de Cristo y tener la unidad en el Espíritu por la cual Él oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Todo eso te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.